Hola, ¿qué tal amigos de Ulala International? Es un gusto, un placer estar nuevamente junto a ustedes con una propuesta diferente. Una propuesta que gira en torno al mundo de la aviación. Sí, el equipo de Ulala International se prepara constantemente para llevarles toda la información en cuanto a aviones, en cuanto al aire, sí, su historia. Porque Ulala es glamour. Acompáñeme en este recorrido. Hola, ¿qué tal amigos de Ulala International? Qué gusto, qué placer y me encuentro en el Museo Aeronáutico de la FAE con el cabo primero William Caiza. Sí, estamos en el pabellón de los pioneros. Cuéntenos, ¿cuál es la historia y cuáles son los pioneros en la aviación en Ecuador? A ver, aquí empezamos entonces vamos a conocer los primeros tres pioneros del Ecuador, ¿sí? Le tenemos aquí a mi teniente coronel Cosme Renela Barbato, al señor militar Pedro Traversal Infante y al señor Elia Liu, ¿sí? El señor coronel Cosme Renela Barbato, él es fundador o patrono de la Escuela Superior Militar de Aviación que se encuentra ubicada en la ciudad de Salinas, ¿sí? Él es fundador de la Escuela Superior Militar de Aviación. Ahí se forman nuestros cadetes o aspirantes a pilotos, ¿sí? Venimos un poquito más acá. Acá el señor joven Elia Liu trajo este avioncito que está aquí, que se llama Machinariot. Lo vamos a conocer así en forma original, ¿sí? Ese es Lo ponemos aquí. precisamente ese es el original. Ese es el original Machinariot. Pero le cambian el nombre. ¿Por qué? Porque compra el señor José Abel Castillo, dueño del diario El Telégrafo, lo compra al señor Elia Liu y entonces lo decide poner Telégrafo número 1. Él es un hombre muy millonario y decide comprarle el avioncito al señor Elia Liu. ¿Qué tal amigos de Ulala International? Nos encontramos en el Museo Aeronáutico de la Base Aérea Militar de la FAE, aquí en la ciudad de Quito. Continuamos nuestro recorrido por este maravilloso lugar que ha sido testigo del desarrollo de la aviación en el Ecuador. La aviación en el Ecuador nace en 1920 cuando se crea la primera escuela de aviación, El Cóndor, en Durán, provincia del Guayas, y en 1943, por decreto legislativo, es reconocida como la tercera de las ramas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este museo es inaugurado en 1986 y desde entonces ha funcionado aquí en la misma base aérea. Continuamos el recorrido con unas pinturas de artistas nacionales que empiezan desde la época de nuestras culturas. Son las primeras ideas del hombre por surcar los cielos. Están representados en culturas de América como los mayas, los aztecas, los xiris. Y continuamos hacia una de las famosas fábulas griegas de Dédalo e Ícaro. Dédalo, para conocer un poco la historia, era un famoso arquitecto que vivía en Atenas, pero él tenía un discípulo, su sobrino Talos, que resultó ser más talentoso que él. Entonces él, por celos, decide asesinarlo y huye a la ciudad de Creta con su hijo Ícaro. En esta ciudad existía un rey que ofendió a Poseidón, el dios de las aguas, el cual lo castiga y con su esposa, que va a enamorarse de un toro, y producto de esta relación nace el famoso Minotauro, que es mitad hombre y mitad toro. Este rey deseaba encerrar al Minotauro en un lugar y le pide a Dédalo que construya un laberinto del que nadie pueda salir. Dédalo lo construye, pero al ser él y su hijo los únicos que saben cómo salir del laberinto, el rey los encierra también aquí, en este lugar. Entonces él decide crear la manera de salir de ahí y construye unas alas con plumas de pájaros y cera. Y le dice a su hijo que no vuele tan alto porque se puede quemar en el sol, y no vuele tan bajo porque sus alas se pueden mojar. Su hijo Ícaro lo desobedece, y aquí podemos ver en el boceto que él está cayendo ya que sus alas se queman. Siguiendo un poco más la evolución de la historia, estos ya son un poco más los intentos del hombre por volar, se ata unas plumas de aves a su cuerpo o algún material ligero, hasta pasar a los famosos aerostáticos, los globos. Y si vamos un poco más adelante, ya en el periodo aeronáutico, nuestro famoso precursor, Leonardo da Vinci. Él, si bien nunca llegó
en vida a crear un prototipo de algún aeroplano, fue uno de los precursores, ya que elaboró varios bocetos para que el hombre pudiera volar, ya varios bocetos más técnicos, los cuales son aplicados más adelante con otros estudios. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial ya se crea un aeroplano, ya para esta época un aeroplano con motor, que fueron los empleados fueron los empleados en la Primera Guerra Mundial. Y podemos ver la principal diferencia entre los aviones utilizados en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial es que los aviones de la Primera Guerra Mundial tienen la parte de arriba descubierta, el canopy, como se lo conoce, no poseen, y por esta razón incluso su uniforme era diferente, ya que necesitaban protegerse. Continuamos el recorrido más adelante. Tenemos una imagen del aeródromo del Cóndor, la primera escuela de aviación en el Ecuador, con el Telégrafo 1, que es uno de los primeros aviones que fue traído acá al Ecuador por el Eliud y fue comprado por el señor Abel Castillo, dueño en ese entonces del diario El Telégrafo. Y más adelante ya tenemos los aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Como comentábamos, estos ya poseen una cubierta, un canopy para mayor facilidad y operación de los pilotos. Y seguimos a la era espacial. Tenemos aquí unos stands de la Agencia Espacial Ecuatoriana, unos prototipos de los satélites que están en el espacio. Y si continuamos más adelante, tenemos un meteorito, la representación de un meteorito que fue hallado en 2008. Como sabemos, nosotros estamos constantemente rodeados de lluvias de meteoritos, sin embargo la mayoría no llega a caer a la Tierra. ¿Por qué? Porque se destruyen en la atmósfera terrestre, pero algunos logran pasar esta barrera y es una representación que tenemos acá. Y acá tenemos una representación de Pegaso, del nanosatélite Pegaso, que fue lanzado por la Agencia Espacial del Ecuador. Fue lanzado por el astronauta Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano, desde China en el 2013. Por acá tenemos unos simuladores de vuelo que fueron traídos recientemente al museo desde la Tacunga. No se encuentran operativos en este momento, no están activos, pero podemos apreciar su estructura, ¿no? Terminando el recorrido, tenemos varios aviones a escala que han sido utilizados aquí en el Ecuador. Como aviones, tenemos aviones comerciales, aviones de rescate, de caza, helicópteros de combate. Tenemos una representación a una escala más grande del avión TAME. TAME es una aerolínea ecuatoriana que nace de los transportes aéreos militares ecuatorianos. Esta fue una idea que nació por dos motivos. El primero es darle un sustento económico a la Fuerza Aérea y el segundo fue para poder transportar a las personas en lugares muy lejanos del país que antes no teníamos acceso. De aquí nace la famosa aerolínea TAME, la línea aérea del Ecuador. Su primer vuelo lo realizó en 1963 al archipiélago y en este mismo año se crea una ley que regula todas las operaciones, tanto nacionales o internacionales, que se dan en suelo ecuatoriano y en espacio ecuatoriano. También tenemos las representaciones de los aeródromos que hay aquí en el Ecuador, que fueron creados más adelante, pero recalco, el primero fue la Escuela de Aviación El Cóndor, creada en Durán, provincia del Guayas, en 1920.
Bien amigos, este ha sido nuestro recorrido por el maravilloso Museo Aeronáutico de la ciudad de Quito. Les invitamos a que vengan a conocerlo, la entrada es gratuita. Tenemos un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Conozcan esta maravillosa experiencia y sean testigos de la historia de la aviación en el Ecuador. Esto es Ulala International, porque Ulala es glamour.